capítulos de aquellos pasajes. Capítulo número 2, vamos a leer del versículo número 18. Vamos a leer, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os ha escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Amén. Vamos a sentarnos. Gloria al Señor. Yo creo que hemos estado orando todo el día. Vamos a avanzar, hermanos, y vamos a titular el tema de esta noche. Le vamos a poner: para no afectar la comunión cristiana, hay que cuidarse de los anticristos. De eso vamos a estar hablando. Pero para que no nos olvidemos de la secuencia que llevamos de esta carta, últimamente estuvimos hablando de lo que era el crecimiento espiritual de las diferentes etapas de la vida de Dios. Hablábamos de que el apóstol Juan se dirigía a los hijitos, a los jóvenes y a los padres. Explicábamos que cuando Juan habla de los hijitos, de los jóvenes y de los padres, no se está refiriendo a edades físicas, sino es un lenguaje espiritual, donde está dando a entender que los hijitos son los recién llegados a la vida cristiana y que los jóvenes son aquellos que ya crecieron un poco y que los padres son aquellos que ya tienen un mejor entendimiento de los asuntos espirituales. En ese sentido es como se puede entender esos versículos que nos anteceden. Pero a la vez Juan ha advertido que no hay que amar al mundo, que es lo que ayudaría tanto al hijito, al joven espiritual y al adulto espiritual. Porque ninguno de los dos o de los tres grupos está exento de lo que es un peligro de perder la comunión, no la salvación, sino la comunión. En este caso, Juan ha advertido que no hay que amar el mundo, porque vamos a ver, el mundo no es compatible con el amor de Dios. Le dice a este grupo, a los tres grupos, no hay que amar al mundo. Por tanto, Juan advierte tal asunto que hay que cuidarse de amar al mundo. Y explicábamos qué entendemos nosotros como mundo. El mundo lo podemos entender
no tanto como generalmente uno piensa. El mundo es un sistema. Eso entiéndase como mundo. El mundo pudiéramos ubicarlo como, por ejemplo, estaríamos hablando del arte, de la educación, de la filosofía, del comercio, de todos aquellos aspectos en los cuales nosotros de alguna manera también estamos ahí presentes en todo lo que es los aspectos del mundo. En este caso, Juan advierte que no hay que amar al mundo porque el apóstol dice, no es compatible lo que es el amor, el amar al mundo, es decir, amar las cosas, amar que uno claro puede desenvolverse en todas las áreas de la vida, en el deporte, puede desenvolverse en el comercio, puede desenvolverse en el arte, puede desenvolverse en los aspectos educativos, puede desenvolverse en la política, religiones, ciencia, comercio, lo que sea, pero lo que Juan advierte es que no hay que amar eso. O sea, no podemos amar el trabajo, no podemos amar ninguna cosa de lo que nos rodea, porque todo eso es algo que afecta prácticamente lo que es la vida de la comunión y por ende el crecimiento espiritual. En este caso, el mundo, dice Juan acá, pasa, y el mundo pasa es una situación que es prácticamente una ilusión. Eso es lo que dice Pedro, que todas las cosas pasarán, los elementos serán consumidos, los elementos arderán. ¿A qué se refiere Pedro cuando habla en esa ocasión? Se refiere a que todo esto va a desaparecer. Entonces el creyente, la idea acá es que el creyente se tiene que guardar de todo esto, porque esto le va a impedir sobre todo la comunión, que es el punto central de esta carta. La comunión de los unos con los otros. Entonces, el amar las cosas del mundo o centralizarse en las cosas del mundo, a la verdad, nos va a impedir estar unidos, nos va a impedir lo que es el crecimiento espiritual. Porque todos sabemos que cuando, por ejemplo, yo me dedico quizás el 90% a las actividades seculares y apenas dejo un 10% para los asuntos de Dios, no me diga que eso nos permitirá ser sostenibles en el tiempo, en la vida espiritual. La vida espiritual debe de entenderse como, o puede verse como sería la vida humana. La vida humana, si nosotros no le alimentamos constantemente, es decir, todo ese alimentar que nosotros tomamos, eso nos nutre, eso nos da energía, fuerza y sucesivamente. Y es igual con respecto a la vida espiritual. En la vida espiritual, si no hay una constante comunicación con Dios, un apego a lo de Dios, una perseverancia en lo de Dios, lectura, comunión con lo que es todo lo de Dios, tampoco vamos a ser sostenibles, no vamos a preservar la comunión y tampoco vamos a poder crecer en la vida espiritual. Entonces, el creyente
no debe de permitir tales cosas. Pero para preservar, diríamos, la comunión, Juan alerta que no solo hay que cuidarse del mundo o no hay que amar al mundo, sino que para preservar la comunión y por ende crecer dentro de la vida espiritual, hay que cuidarse de los anticristos, está diciendo Juan. Este es el versículo que leíamos ahí. Por ejemplo, dice el verso número 18: hijitos, ya es el último tiempo, que según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Es decir, luego de lo que es el asunto del mundo, Juan pasa a hacer esta advertencia, ¿verdad? Que no solo es que hay que el creyente no solo debe de cuidarse de los aspectos del sistema, sino que también debe de cuidarse de aquellas personas que están desarrollando una vida anticristiana. Por ejemplo, estos anticristianos o anticristianos, estos siempre, hermanos, están introducidos dentro de los campos o de los ámbitos cristianos. Por ejemplo, cuando Juan habla acá de la comunión, no perdamos el hilo, que está diciendo que dentro de ese conglomerado cristiano hay personas, hay profesantes, hay personas que profesan fe, pero que en lo esencial no es cierto que ellos han nacido de nuevo. Son personas que enseñan prácticamente asuntos contra la doctrina del Señor. Y esa es la advertencia de Juan: hijitos. Pero veamos, esta palabra nunca la perdamos, de hijitos. Acá, cuando habla a los hijitos, se está hablando primeramente a ese segmento de creyentes nuevos. Pues el creyente nuevo, hermanos, el creyente nuevo, el creyente bebé, estos prácticamente son los que están más expuestos a las falsas doctrinas. Entonces, por eso Juan dice hijitos, les está hablando a los hijitos. Entonces, esta advertencia primeramente va para los hijitos. Pero como decíamos, que eso no quiere decir que es exclusividad para los hijitos, sino que también la enseñanza y la advertencia es para las diferentes edades de la vida espiritual. ¿Cuáles son las edades de la vida espiritual? Decíamos que es el recién nacido, que es el joven, que se denominaría el que ha caminado de alguna manera algún trecho dentro de la vida espiritual, ya es más conciso, ya es más estable. Pero también los padres son aquellos que ya han alcanzado la madurez espiritual y tienen un mejor conocimiento de los asuntos de Dios. Esto no quiere decir que los jóvenes no estén expuestos, a los jóvenes espirituales, a las falsas enseñanzas. Esto no quiere decir que los padres, es decir, los adultos espirituales, los que tienen
mayor, mayor sabiduría, no quiere decir que también estén exentos de lo que es el engaño. El engaño, hermanos, debemos de saber que el engaño no es un asunto que va a aparecer dentro de los conglomerados cristianos de una manera visible, de una manera que se pueda notar. Siempre el engaño es algo que aparece dentro de la vida subliminalmente, es decir, disfrazadamente. Así es como aparece el engaño. El engaño es muy sutil. El engaño, necesitamos tener sobre todo lo que es, diríamos, los dones del Espíritu para poder percibir el engaño. ¿Por qué necesitamos los dones del Espíritu y sobre todo los dones de discernimiento? Porque a través de los dones de discernimiento es como podemos detectar el engaño. Le voy a poner un ejemplo, el caso de Eva. El caso de Eva, ¿de qué manera llegó el engañador? ¿De qué manera le llegó el engaño? El engaño no le llegó de una manera violenta. El engaño no le llegó de una manera alejada de lo que sería Dios a Eva. El engaño le llegó hablando del tema de Dios. De esa manera le llegó el engaño. Y fue de esa forma cuando se inició la conversación y Eva dio cabida a la conversación del engañador. El engañador empezó dialogando diciendo: pero ¿cómo es posible que Dios les haya dicho que no coman de los árboles, del árbol? ¿Cómo es posible? Empezó a trabajar internamente la vida de Eva y le llevó a una insatisfacción de acuerdo a la conversación que el engañador tenía con ella, a tal grado que Eva le dijo: no, podemos comer de todos los árboles, pero de este árbol le dijo, es porque Dios es egoísta, porque Él sabe que si comen de este árbol van a ser sus ojos abiertos y van a ser ustedes como dioses. O sea, primeramente, mire cómo entra el engaño. El engaño, en primer lugar, llegó en una serpiente, que serpiente lo que significa, lo hemos dicho muchas veces, es algo que brilla. No es algo que asusta, es algo brillante. Entonces dice Pablo que el diablo se viste de ángel de luz, pero no es ángel, es el diablo con camuflaje. ¿Para qué? Para engañar. Ahí le pongo el peligro del engaño, porque si a Eva le trabajan de otra manera, ella hubiera sido como hubiera percibido el engaño, pero el engaño fue subliminal. El engaño ella lo fue aceptando como verdad y luego dijo: es cierto, hay egoísmo en Dios porque no quiere que comamos de eso. Y luego codició con los ojos la fruta, codició el fruto del árbol, vino la codicia y sucesivamente pues comió. Pero ¿qué pasó? El engaño no viene de una manera violenta. El engaño siempre trata la manera de persuadir con argumentos,
con, con argumentos de lo que nosotros, en este caso de la vida cristiana, con argumentos cristianos. De esa manera, entonces, ninguno de las etapas de la vida espiritual está exento del engaño. No solo los hijitos, como Juan dice acá, sino que también los jóvenes espirituales y los adultos espirituales. Entonces deben realmente estar persuadidos de las falsas o de los anticristos, porque eso es lo que dice acá. Juan está advirtiendo a los hijitos, diríamos a los bebés, que son los más susceptibles a lo que es el engaño. Y también los otros, decíamos. Esto vendría siendo para la iglesia a la cual se dirige Juan otra prueba de los que no pertenecen al mundo o a la estirpe cristiana. ¿Cuál? Es una prueba de estos anticristos que Juan está advirtiendo, que estos no son de lo que es la estirpe cristiana, pero están dentro de los ámbitos cristianos. Por eso decíamos que es tan peligroso, porque una enseñanza que vaya contra la verdad de la palabra, pero que esa enseñanza lleva a algún respaldo bíblico, pero que no es la enseñanza de la palabra, el que es hijito puede caer con facilidad y dar un amén a aquello y decir es cierto lo que dicen, ¿verdad? Entonces, en este caso, es una prueba de los que dicen ser creyentes y en verdad no lo son. Son personas que son falsas. Vamos a ver, Juan llega, o más bien Juan en este versículo que leíamos, ya les había hablado del anticristo. El anticristo es prácticamente el personaje que al final de todo lo que es el plan o el tiempo de gracia aparecerá. El anticristo, entiéndase que Juan le denomina el anticristo porque es contrario a Cristo. Entonces Juan ya les había enseñado que en el tiempo final surgiría un anticristo. Por eso es que les dice, ya les hablé. Esto lo podemos ver en el versículo. Vamos a ver en el versículo, empezamos a leer en el versículo número 18. Leemos: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, según vosotros, aquí lo que está diciendo, yo ya les enseñé de lo que es el anticristo. Ya ustedes no desconocen. Queridos hijos, esta es la hora final. Está diciendo, en ese tiempo de Juan, es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendrá, ya les había dicho Juan. Es decir, Juan ya les había anticipado ese evento futuro, que sería pues un evento escatológico, futuro, que es igual. Juan ya les había dicho, al final va a aparecer el anticristo, al final de el tiempo de la gracia. Y esto es lo que sucederá. En ese final aparecerá, hermanos, el hombre de pecado, así lo denomina la Biblia. El que se opone, el que dice
que es Cristo, pero que es el anticristo. Este hombre aparecerá con poderes. Este hombre aparecerá con prodigios, con milagros. Y esa es la razón por la cual los judíos, que a estas alturas, hermanos, están esperando al Mesías, al verdadero Mesías, ellos están prácticamente, el terreno de ellos está preparado para recibir a este hombre extraordinario, a este hombre que hace prodigios y milagros. Pero nosotros sabemos, estaría diciendo Juan, que ya Cristo vino. El que va a aparecer va a ser el anticristo, que es el engañador. Pero vamos a ver, pero antes de que aparezca el anticristo, van a aparecer los que dice Juan acá, dice, hijitos, en el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. ¿A qué se refiere Juan? Se está refiriendo que antes que venga el mero anticristo, van a aparecer anticristos. ¿Y quiénes son estos anticristos? Bueno, estos anticristos, hermanos, son prácticamente ese segmento, ese grupo de personas supuestamente cristianas que en el tiempo de la iglesia a la cual se está dirigiendo Juan aparecieron. Ustedes se recuerdan que cuando empezamos a hablar de esta carta, el trasfondo de esta carta de Juan y de las dos cartas, el trasfondo es el engaño de los, diríamos, de los gnósticos, que era un movimiento que surgió en ese tiempo y que ahora, después de 2000 años, eso todavía tiene un gran auge. Los gnósticos, hablábamos de que ellos se habían denominado los hombres más sabios dentro de la iglesia. Pero aquí no estaríamos hablando de que en la iglesia ellos se denominaban gnósticos, ellos se denominaban cristianos. Pero que ellos incluso menospreciaban la doctrina de los apóstoles verdaderos. Ellos se consideraban los más entendidos, porque por supuesto eran personas que usaban la filosofía, eran personas que lo que se entiende como teología, ellos no la manejaban, ellos usaban otros aspectos como la filosofía. Y en este campo ellos mismos decían que Jesús, es decir, esa es la doctrina de alguna manera de los gnósticos, era el movimiento pujante en este tiempo. Y era peligroso porque no es que ellos andaban con una camiseta, yo soy gnóstico, no. Ellos profesaban ser creyentes. Ellos, nadie los podía como relegar que no fueran parte del cuerpo de Cristo. Pero el asunto era que ellos estaban enseñando otra doctrina acuérdense que la doctrina que debe de permanecer y que debe de ser la base de la iglesia es la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles, durante su periodo, ellos pusieron los cimientos de lo que es la doctrina de la iglesia. Los apóstoles. Por eso es que Pablo habla de que el fundamento ya estaba puesto, el fundamento de los apóstoles ya estaba puesto. Por eso es que ahora ningún apóstol de los que se denominan apóstoles, hermanos, puede ser que alguien sanamente pueda desarrollar
lo que sería las misiones, como se entiende. Pero que tampoco estoy diciendo que no esté vigente el asunto de lo que es el apostolado. Pero los apóstoles, esos apóstoles del inicio fueron los que fundaron el fundamento, valga la redundancia, pusieron el fundamento. De ahí que vengan otros denominados apóstoles a poner fundamentos nuevos, no pega, porque ya el fundamento está, hermano, fundado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ya está fundado el fundamento. Por eso Pablo dice que nosotros reedifiquemos en el fundamento que ya está hecho. En este caso, entonces, si alguien viene con otro fundamento, que es lo que prácticamente, hermanos, por ejemplo, ya hemos hablado cuáles son las características de un verdadero apóstol, pero tampoco podemos decirle que va a venir porque ya se denomina apóstol a poner fundamentos nuevos. Ya no se puede, ya está hecho. Por eso es que no podemos como tomar aquello de que usted conoce a personas que de acuerdo a la revelación que le manda Dios, eso es lo que se va a implementar. Aquí no se trata de que yo tenga una nueva revelación y obvie o pase por encima la palabra del fundamento de los apóstoles. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que mi patrón para desarrollar mi vida espiritual, aquí está ya en la palabra. Yo ya no tengo que predicar astralidades. Yo no tengo que predicar, diríamos, revelaciones nuevas que vienen a mi persona. Y eso lo vamos a distribuir dentro de la iglesia. Entonces, en este caso, estos se consideraban mayor que los apóstoles. Y es más, no solo mayor que los apóstoles, sino que también decían que Cristo, que Jesús, ya lo hemos dicho varias veces, que Jesús no era Dios, porque la materia es mala y Jesús estaba en una materia mala, no era Dios. Pero Dios sí era Cristo, Cristo sí era Dios, pero Jesús no era Dios. Imagínense qué cosas tan, hermanos, tan horribles se estaban predicando en el tiempo de la iglesia de Juan. Imaginémonos lo terrible que estaba esto. En este caso, eran supuestos apóstoles que estuvieron en el tiempo de los apóstoles del Señor, pero que estos estaban presumiendo de nuevas enseñanzas, de nuevas doctrinas. Y en este caso, ellos están, fíjese bien, ellos están, hermanos, oiga esto, ellos están desempeñando el papel de anticristo. Porque todo aquel que violenta, todo aquel que altera lo que es la doctrina de la palabra, la doctrina establecida ya dentro y estampada dentro de la Biblia, todas esas personas, llámeles apóstoles, llámeles pastores, llámeles lo que quiera llamarles, si van alterando lo que ya está fundado en la palabra, están desempeñando el campo de los anticristos. Dicho de otra manera, estas personas surgieron en el tiempo de Juan, y estas personas a estas alturas de la iglesia, usted puede ver, hermanos, cuántas herejías hay ahora. Usted puede ver cuántas nuevas enseñanzas hay ahora.
usted puede ver cuántos llamados siervos de Dios enseñando lo que no enseña la Biblia. Por ejemplo, una de las doctrinas diabólicas, pero diabólicas hasta donde no se diga, es la doctrina de la prosperidad. Esa doctrina es de lo más diabólico que hay. ¿Por qué, hermano, usted no está de acuerdo en la prosperidad? ¿Cómo no? Dios nos va a prosperar en la familia, Dios nos va a prosperar en lo económico, pero la doctrina, el trasfondo de esa doctrina es solo dinero, y lo que generan en sus adeptos es gente ambiciosa de las cosas de este mundo. ¿Cómo no va a ser diabólico eso? ¿Y qué es? ¿Y qué diríamos de muchas otras doctrinas? De la doctrina, por ejemplo, de los que guardan los días, que lo que dicen, hermanos, es terrible estar metidos en esos ámbitos de confusión. Es una cosa terrible. Por ejemplo, los que manejan este campo del guardar los días y de todo este asunto, por ejemplo, ellos, tanto los testigos contra Jehová como los adventistas, hay que mencionar nombres, hermanos, no creen que luego de que, porque son los mismos de los sabatistas, salieron los testigos. Es una división. O sea, ellos dicen que cuando la persona muere queda exterminada. O sea que no hay por qué hablar de que el alma va a Dios. Y todas esas son herejías, son asuntos terribles que se están manejando. Por ejemplo, los testigos contra Jehová, lo que enseñan es que Jesús no es Dios también. Es decir, son como segmentos de los gnósticos. No es Dios, dice. Que el Espíritu Santo no es Dios y que es una fuerza. ¿Qué es lo que sucede con eso? Son a estas alturas esos anticristos que estaban enseñando herejías en el tiempo de Juan a la iglesia. Hermanos, ¿qué está sucediendo hoy? Hoy es en gran auge. Hoy no es nada lo del pasado a lo que está ahora. Ahora hay apuñadas. Ahora hay a montones de anticristos predicando evangelios que no son el evangelio que está en la palabra. Hoy es terrible. ¿Y por qué hoy? Me dice, porque estamos viviendo. Si en el tiempo de Juan, ¿qué es lo que dice? Hijitos, dice Juan, ya es el último tiempo. Hace 2000 años ya es el último tiempo. Dicho de otra manera, Juan les había dicho que en el último tiempo aparecería el anticristo. Y la muestra de que estamos viviendo los últimos tiempos, dice Juan, es que han aparecido los anticristos pequeños. ¿Quiénes son esos? Todos los falsos. ¿Quiénes son esos? Todos los que alteran la palabra. Esos son los falsos anticristos. Pero de esos falsos anticristos ahora hay apuñadas. Ahora hay de sectas, de movimientos religiosos que según ellos tienen la verdad. Hay otro movimiento que dice que es el bautismo el que salva y no la sangre de Cristo. Imagínense, hermano, el estar metidos en lugares de esa naturaleza. Una pobre oveja que esté oyendo a un doctor predicando, hermanos, aún supuestamente entendido en divinidad, predicando esas cosas. Se lo creen
¿Por qué se lo creen? Porque dice, ese hombre es entendido. Y ese hombre, pero aquí no se trata de personas que las consideremos entendidas. Aquí se trata de que ya tenemos el producto terminado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aquí se trata de que ya tenemos el evangelio completo. De eso se trata. Aquí no se trata de que venga un pico de oro a decir astralidades y que ahora ya hemos descubierto ya en los nuevos manuscritos que ahora hay estas cosas no son ciertas y que estas sí son ciertas. Aquí no se trata de nuevos manuscritos. Yo quiero decirle que los miles de manuscritos que se han hallado de la Biblia original, hermanos, aquí están en este libro, en estos 66 libros. Aquí están. Lo que varía a veces son, hermanos, ideas. Esos hombres que han estudiado para sacar de los manuscritos, porque las Biblias son copias, y sacar de los manuscritos y copiarla acá, son especialistas que han se tirado la vida entera comparando versículos de los pergaminos antiguos y de los recién, hermanos, hallados, y todos coinciden. Así que no me venga que ha hallado un manuscrito nuevo y que trae otra doctrina. Ya está la doctrina de la palabra, ya está acá consensada en este precioso libro. Los especialistas se han tirado la vida, han entregado su vida comparando versículo por letra, tilde por tilde, y clavarla en esta palabra, en este libro. Nosotros ya lo tenemos hecho, pero aquí la gente, muchos de todas esas gentes ha sido su ministerio y nos han dado una gran aportación. Han dejado sus vidas, pero ya viene un nuevo iluminado a decir cosas astrales, a decir que falsos maestros, bien peligrosos, critican a Valera, porque Valera solo tenía unos pocos manuscritos, y que pobre Valera, Reina Valera, ¿cómo fue que tenía la revelación de Dios? Aquí no se trata de... Y todos los nuevos manuscritos que vienen apareciendo, hermanos, no difieren de los antiguos que ya están estampados acá. Es decir, que ya no hay que, aquí no hay que andarse complicando. Ya está aquí consensada la doctrina de la palabra. Y si aparecen los iluminados, son falsos cristos, son anticristos, son, diríamos, son la nacencia, es decir, son los Juanes Bautistas, en ese sentido, en el caso del mal, los precursores del anticristo. Si hace 2000 años, ¿está conmigo, iglesia? Si hace 2000 años, Juan dice, hijito, ya es el último tiempo, porque va a aparecer en el último tiempo el anticristo. Pero ya es el último tiempo porque ya aparecieron muchos anticristos. ¿Quiénes eran? Todos los gnósticos. ¿Quiénes eran? Todos los falsos. Todos aquellos que decían que la doctrina de los apóstoles no era la verdadera. Todos aquellos que decían que Jesús no era, hermanos, Dios. Todos aquellos que creían que tenían la verdad a través de la experiencia filosófica. Todos aquellos y todos los de hoy día. Damos un amén. Todos los de hoy día. Por eso, una de las cosas, por ejemplo, que yo le doy gracias a Dios. ¿Sabe? Una de las cosas que le doy gracias a Dios, porque si yo hubiera caído
en la organización, cuando yo acepté, hubiera caído en la organización de los testigos contra Jehová, fuera un gran testigo de Jehová, porque yo no quería andar para arriba y para abajo, yo quería estabilizarme en las cosas de Dios. Y como ellos le hablan de Dios, yo hubiera pensado y estuviera peleando con los demás que yo estaba en la verdad. Bendito Dios que caí en la verdad. Bendito Dios, dele fuerte esa palma, que usted está en la verdad. ¿Y quién saca a un testigo de ahí? Les meten y les meten y les meten. Por ejemplo, los adventistas son puños de gente que están saliendo y dicen doctores, porque se preparan tanto y están saliendo y dicen en el engaño. Hay uno que dice: si yo no hubiera, a mí me dieron un trabajo, dice un doctor de estos que salen, a mí me dieron un trabajo de Hebreos 4, dice él. Cuando yo estoy examinando Hebreos 4 me di cuenta del error doctrinal en el que estaba, que me habían metido. Porque el énfasis de Dios es el sábado, el sábado, el sábado, el sábado. Pero el sábado es Cristo. El sábado no es un día. Ahora ya digo Pablo, ya no hay griego, ni hay judío, ni gentil, ni esclavo. Ahora ya no hay días. Ahora ya todo en Cristo está consensado. Cristo es el descanso. Damos un amén. Y son puño de doctores de esas organizaciones que están saliendo, porque eso es lo que dice, hermanos, el Apocalipsis: a los que son sus ovejas oyen su voz. Dice Apocalipsis y dice: salid de ellas, pueblo mío. Esos son las ovejas del Señor que están saliendo. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Estamos a punto de que venga Cristo. Están saliendo del catolicismo muchas ovejas que le pertenecen al Señor. De lo que es el sabatismo están saliendo muchos de los testigos y de todas las hermanos mentiras que se ha inventado el diablo. Están saliendo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Los anticristos de hace 2000 años, los anticristos ahorita de este tiempo, ¿qué nos dice ahora? Que estamos a punto de que venga Cristo, porque el engaño ha crecido y la gente... Usted ve la gente cómo anda detrás del engaño. Por eso nosotros debemos de ser cuerdos. Debemos tener dominio propio. Nosotros no debemos de salir corriendo porque aquel bota, porque aquel sana, no andemos tras de tortillas ni tras de láminas. Nosotros no tenemos que andar detrás, hermanos, de milagros. Nosotros vayamos detrás de Cristo, porque la Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No nos dejemos, hermanos, encantar de la falsa doctrina. Ahorita está, pero finalizo diciendo que eso es lo que dice el versículo número 19. Salieron de nosotros. Aquí es donde se entiende este versículo. Salieron de nosotros. ¿Quiénes? Estos falsos ahí estaban en la iglesia, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, ¿para qué? ¿Qué dice? Para que se manifieste que no todos son de nosotros. Amén, amén. Damos un amén. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice Juan. Esos grandes doctores entendidos que enseñan la filosofía, hermano, que prácticamente dentro de lo que debe de prevalecer en la vida de Dios es la teología y no la filosofía. Acuérdense que los griegos que llegaban a persuadir a la iglesia de esos lugares también
Todo era filosofía. Entonces en este caso dice, estos salieron de nosotros. Es fácil. ¿Quién es el que está de mentiras? ¿Quién es? A veces vemos nosotros personas terriblemente que aparentemente las usa Dios, pero luego ya están en otra dirección. Estaban con nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Por eso es que dentro de la iglesia, hermanos, está esta variable. Dentro de la iglesia no todo el que me dice Señor, Señor. Ahora yo finalizo con el versículo, pero vosotros tenéis la unción del Santo, verso 20, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis. ¿Cuál es el arma que tienen a quien se dirige Juan? ¿Qué es el arma que tienen para detectar lo falso? Porque aquí hay que andar vivos, señores. En la vida espiritual no solo es sentarse en una silla, no es solo irse a congregar ahí a la iglesia de la esquina, vamos a regalarle ofrenda de palma. Aquí hay que ver cuál es el alimento que nos están dando. Aquí se trata de ver cuál es el pasto bíblico que estamos comiendo. De eso se trata, porque si no lo van a trastear. Porque la mayoría de gente anda ambulante. Aquí cerca me queda, y es un mormón el que le queda cerca. Aquí cerca me queda, y es uno de esos que hacen limpia, que ahí les queda. Ellos como no atinan, pues. Y por eso aquí vino un muchacho hace unos días, todo trasteado, porque ya lo trastearon todo. Si no nos centralizamos, hermanos, si no nos autoprotegemos, nos van a trastear todos y vamos a andar como locos de arriba y para abajo, porque nos van a meter, hermanos, los venenos espirituales. Pero dice Juan, pero vosotros tenéis la unción. ¿Qué quiere decir? La manera como ustedes no pueden prescindir, ustedes no pueden decir que están a la deriva. Ustedes tienen la unción, es igual al Espíritu Santo. Ustedes tienen la unción del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo ustedes van a conocer la mentira, ustedes van a conocer la verdad. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ustedes no están a la deriva, ustedes tienen la unción. Por eso es necesario la unción. Ustedes tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo nos permitirá detectar al mismo diablo. Ustedes no están a la deriva, ustedes tienen la unción. Pónganse de pie. ¿Qué es lo que decíamos? Para no afectar la comunión cristiana, hay que cuidarse de los anticristos. Hay que cuidarnos. Cuídese de los anticristos. Si usted no maneja los temas, no se meta a discutir con nadie. Aún si lo manejara, no discuta. El diablo a veces, nosotros somos muy descuidados, y los diablos a veces se preparan más que los. Dijo el Señor, los hijos de las tinieblas son mucho más sagaces que los de luz. Así que mejor no ande discutiendo con nadie. Lea la Biblia, pídele a Dios sabiduría. Dé gracias a Dios que no está en una iglesia de esas. Si no estuviera frito con todos zapatos. Dé gracias a Dios que Dios lo trajo no a la mejor iglesia, lo trajo a la doctrina de la palabra. Padre, levanten sus manos, dígale: Señor, te agradecemos de poder estar en un lugar donde no tenemos problemas. Te agradecemos porque nos trajiste para enseñarnos tu bendita palabra, esa palabra inalterable. Te agradecemos por estar en la verdad. Gracias, Dios. Yo te doy muchas gracias en lo personal, Señor, porque no caí en una red de anticristos. Bendito Dios, porque tú me amaste y me diste la luz de la verdad. Gracias. Amén. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas.